Bien, bendiciones hermanos a todos y a todas. Que el Señor les bendiga en este día que el Señor ha hecho para nosotros, donde su misericordia es renovada para nosotros, ¿verdad? Bueno, les cuento que la verdad para mí, siempre que me toca entregar un tema, es un desafío tremendo. Siempre hay nervios, siempre pasan cosas de última hora, siempre ocurren cosas, y la verdad que no es fácil en el proceso, pero gracias a Dios ya he logrado culminar hoy día lo que quiero mostrarles, lo que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad que he estado leyendo últimamente sobre cómo nosotros podemos mejorar nuestra forma de ser para en el fondo agradar a Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. El tema de hoy se llama Mi temperamento en las manos de Dios. Y Pablo decía así, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cierto? ¿Por qué será que nos cuesta tanto dominar nuestros pensamientos y nuestras emociones? Suele pasar que muchos de nosotros, sobre todo ahora con la pandemia y un montón de cosas que están ocurriendo en el mundo, nos cuesta mucho eso, dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, incluso al reaccionar, tenemos muchas veces reacciones frente a todo lo que hacemos. Y no sé si a usted le ha pasado, pero que en distintas situaciones ha reaccionado quizás de una manera y luego se arrepiente de esa manera en la que usted reaccionó, ¿cierto? Quizás dijimos palabras que no estuvieron bien, hicimos gestos o tuvimos actitudes que a los demás le ocasionaron algún daño, ¿cierto? Entonces, muchas veces todos yo creo que de una u otra forma vivimos esto a diario, con nuestra familia, con las personas que nos rodean, en nuestro trabajo, ¿cierto? A veces tenemos actitudes o reaccionamos de cierta manera que después nos vemos arrepentidos, ¿verdad? Dice, es muy común que muchas veces dejemos dar rienda suelta a nuestras emociones y actitudes, provocadas por nuestro temperamento, justificando que es así como somos, sin importar el daño que pueda ocasionar a otros. Muchas veces nos justificamos a nosotros mismos diciendo, pero si yo soy así, tú todos ya me conocen, si total, es como se dice, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Cierto? Entonces, siempre quizás intentamos justificar nuestras actitudes a cómo nosotros somos. Pablo decía, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo establecía aquí una clara diferencia entre su persona y esa fuerza incontrolable que moraba en él al expresar que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y hablaba de ese yo, que es la persona de Pablo, entre esos el alma, la voluntad y la mente del hombre. Y el pecado que moraba en él, en la naturaleza, en la natural debilidad, que al igual que todos los seres humanos heredó de sus padres. Todos hemos heredado de nuestros padres un temperamento que incluye también nuestra fuerza y debilidades, ¿cierto? Y la mejor manera para entender en qué forma controlar nuestras acciones y reacciones es establecer por medio de la definición las diferencias que hay entre temperamento, carácter y personalidad. Tenemos aquí lo que es el temperamento. Cuando hablamos de temperamento, nos acercamos a la combinación de rasgos congénitos, con que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Se refiere esto a los rasgos que se disponen genéticamente en la base a la nacionalidad, la raza, el sexo y otros factores hereditarios como son transmitidos por los genes, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de temperamento, netamente genético. El carácter es el verdadero yo y es el resultado de nuestro temperamento natural que se va modificando a través de lo que nosotros recibimos de nuestra infancia, ¿cierto? De la educación, de las actitudes, de las creencias, de los principios y las motivaciones básicas. Ese carácter nosotros lo vamos formando. Y también está la personalidad, que es el rostro que nosotros mostramos a los demás, así como ustedes me ven, como yo los veo, nuestras actitudes que mostramos frente a los demás, a eso nosotros le llamamos nuestra personalidad, la exteriorización del yo, que puede o no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad.
Los seres humanos aprendemos que queremos vivir en paz. Los seres humanos aprendemos que si queremos vivir en paz nos conviene mostrarnos fuertes o disimular nuestras debilidades. Y muchos logran desarrollar su carácter y mejorar su personalidad, pero son compatibles, pero son pocos los compatibles, los que pueden cambiar su temperamento, pero sí en realidad es posible hacerlo. Sí se puede cambiar, pero usted me dirá, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a conocer esto ahora. Dice, el apóstol Pablo lamentaba sus debilidades y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero su respuesta es electrizante, decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y efectivamente, el temperamento puede ser cambiado, y Pablo lo manifiesta claramente en 2 de Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros sabemos la historia de Pablo, ¿cierto? Él era un perseguidor, ¿verdad? Y que atentaba contra el cristianismo, pero Dios produjo un cambio tan grande en él que llegó a decir esto, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios pudo transformar su vida en él y todo el pasado que él tenía. El temperamento constituye nuestra vieja naturaleza. Lo que el hombre necesita es una nueva naturaleza, la que adquirimos cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Todos sabemos que si tomamos una decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida, algo cambió. Ya no todo volvió a ser como antes. Quizás no se transformó el lugar donde estábamos físicamente, quizás no ocurrieron cosas físicamente notables, pero sí algo en nuestro interior que hizo notorio que Cristo vive en nuestra vida. Y hoy día vamos a conocer 4 temperamentos que son básicos, que tienen relación con lo que les estoy contando ahora. Dice, más de 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el brillante médico y filósofo griego, propuso la teoría de que hay 4 tipos de temperamentos, y según él, sugerían los temperamentos vivaces, activos, tristes y lentos. Y la psicología moderna ha sugerido muchas clasificaciones para los temperamentos, pero ninguna ha logrado aceptación universal que aún tiene la de Hipócrates. Aquí tenemos a los 4 temperamentos básicos, el sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Vamos a ir viendo algunas características, las fortalezas, las debilidades de cada temperamento, y también vamos a conocer qué personaje bíblico se acerca a eso y cuáles son las cosas que podemos mejorar nosotros también teniendo este tipo de temperamento. Así que yo le pido que mientras yo vaya leyendo, quizás usted vaya identificándose a sí mismo. Puede que no tengamos uno solo, puede que tengamos varios a la vez, ¿cierto? Pero siempre hay uno que predomina más que el otro. Por ejemplo, el temperamento sanguíneo. Este temperamento es extrovertido, es hablador, es optimista. Y las emociones que manifiesta este temperamento tiene una personalidad atractiva, es conversador, anecdotista, el alma de la fiesta, buen sentido del humor, toca a la gente cuando habla, entusiasta y demostrativo, alegre, burbujeante, curioso, buen actor, ingenuo, inocente, vive el momento, tiene un carácter variable y en el fondo es sincero. Y siempre es un niño, tiene alma de niño este temperamento sanguíneo. Estas son algunas de las fortalezas que tiene el sanguíneo. Pero les voy a mencionar ahora las debilidades. Es un hablador compulsivo, es exagerado, se entretiene en trivialidades, no puede recordar nombres, asusta a otros, demasiado feliz quizás para otros, enérgico, a veces egoísta, jactancioso, quejumbroso, ingenuo, se deja engañar, se ríe, habla en voz alta, controlado por las circunstancias, para algunos parece no sincero y nunca madura. Son como los eternos niños, los sanguíneos. Ahora, ¿usted es sanguíneo? Ahí usted vaya viendo si tiene algunas de estas características, ¿cierto? Tenemos aquí a Simón Pedro. Dice, Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Tenemos aquí a Pedro, que él tiene un carácter sanguíneo. Era una persona cálida, amigable, expresiva, y un gran conversador y muy optimista.
y se caracterizaba por ser generoso, compasivo, adaptable a las circunstancias, así como a las necesidades de los demás, pero era inquieto y era explosivo, ¿cierto? Su impulsividad lo hizo merecedor de varias llamadas de atención fuertes de Jesús. El Espíritu Santo transformó la vida de Pedro, permitiéndole mostrar humildad frente a la confrontación que recibió de otros apóstoles como Pablo. Pedro se reconoció a sí mismo como instrumento de Dios en la gran obra evangelizadora que realizó. Ahora, ahí, si bien Pedro era un sanguíneo, hay cosas que los sanguíneos necesitan mejorar, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos consejos para ello. Por ejemplo, el Espíritu Santo necesita que estabilice sus emociones, que calme su espíritu intranquilo. Con la ayuda de Dios puede llegar a dominarse a sí mismo y disciplinar su vida. Debe pedirle al Espíritu Santo que le ayude a reducir la atención que se dedica a sí mismo. Su costumbre de dejar proyectos por la mitad y sus hábitos desorganizados deberán convertirse en cosas del pasado a medida que adquiera madurez en la vida cristiana. Con la ayuda del Espíritu Santo llegará a ser más productivo, ser más responsable, digno de confianza y desarrollar una vida autodisciplinada, reemplazar su yo por una humildad genuina. Si bien aquí vemos que los temperamentos sanguíneos necesitan una ayuda especial, esta ayuda especial es la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, Él nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo Él tiene frutos, y a través de esos frutos nosotros podemos lograr lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquí tenemos también el colérico. El colérico es extrovertido, ¿cierto? Es activista, es optimista, y dentro de las fortalezas de él, lo manifiesta como un líder nato. Es dinámico, es activo, una necesidad compulsiva para el cambio, actúa con rapidez, quiere corregir las injusticias, es impasible, no se desanima fácilmente, es independiente y autosuficiente, confiado en sí mismo y puede manejar cualquier proyecto. Esas son algunas de las fortalezas del colérico, ¿ya? Algunas debilidades. Es mandón, ¿ya? Es impaciente, es temperamental, tenso, ¿cierto? No sé si ustedes han estado con personas así, que está como todo medio tenso el ambiente, demasiado impetuoso, se deleita en la controversia, no se rinde a pesar de perder, inflexible, le disgustan las lágrimas y las emociones, ¿cierto? No muestra simpatía hacia los demás. Esas son algunas de las debilidades del colérico. ¿Es usted colérico? ¿Tiene algunas características de este temperamento? Aquí tenemos a Pablo, y ahí dice Pablo, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí dice, poseía evidentes habilidades de liderazgo. Sabemos que él perseguía a los cristianos, ¿cierto? Tenía una voluntad firme y una gran determinación, y era muy estricto en sus convicciones. Se proyectaba como una persona cruel y hostil, y especialmente frente a los cristianos. Era inflexible frente a quienes, aunque los cristianos como él, no compartían su manera de hacer las cosas, ¿cierto? Pablo se convirtió en un hombre, pero totalmente transformado por el Espíritu Santo. Se mostraba cálido, humilde, al reconocer que Dios era el principal realizador de todas las obras y el motivador de sus actos. Los coléricos, ¿qué deben mejorar con la ayuda de Dios? Dice, no solo querer que los demás le obedezcan, sino también ser obedientes al Espíritu Santo. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si ustedes son obedientes y atienden a la voz del Señor su Dios, ¿cierto? Una de las cosas que debe mejorar el colérico es obedecer también al Espíritu Santo, a no tratar a las personas con violencia. Y Filipenses 4:5 dice que la gentileza de ustedes sea conocida a todos los hombres, porque el Señor está cerca. También les llama a ser compasivos con los sentimientos de los demás. En fin, dice, únanse todos en un mismo sentir y sean compasivos, misericordiosos y amigables, y ámense fraternalmente. A no encontrar la total satisfacción de su vida en el trabajo,
todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, ¿cierto? Aquí hay algunas cosas que pueden servir para mejorar a los que tienen este temperamento que es colérico. Y nos vamos al melancólico. Aquí tenemos una persona totalmente distinta, introvertida. Aquí tenemos pensador y a veces pesimista, ¿cierto? Sus emociones se manifiestan en ser profundo, en ser pensador, en analizar las cosas. Es serio muchas veces y determinado, propenso a ser un genio, talentoso, creativo, filósofo, poeta. Aprecia todo lo bello, es sensible a otros, es abnegado, es meticuloso, es idealista. Esas son algunas de las fortalezas de los melancólicos. Pero también hay algunas debilidades. Recuerda lo negativo. Le agrada que lo hieran. Tiene una falsa humildad. Vive en otro mundo. Tiene mala imagen de sí mismo. Escucha, pero lo que le conviene. Se concentra en sí mismo. Demasiado introspectivo. Tiene sentimientos de culpabilidad. Sufre complejos de persecución y tiende a ser hipocondriaco. Ya esas son algunas de las debilidades del melancólico. ¿Es usted melancólico? ¿Tiene algunas características de este temperamento? Aquí tenemos a un melancólico, Moisés. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí Moisés tenía de sí mismo una imagen pobre, ¿cierto? Así como su temor al fracaso, su perfeccionismo, le impedía sentirse satisfecho con lo que decía, con lo que hacía. Algunas de sus mayores fortalezas eran la lealtad, la fidelidad, y estaba dotado de alta capacidad intelectual y de gran cantidad de habilidades y talentos. Se caracterizó por ser abnegado, era un líder que nunca exigió nada para sí mismo, y a pesar de sus intentos de ser perfecto, nunca lo logró. Sin embargo, fue moldeable en las manos de Dios, en quien encontró seguridad y misericordia. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos consejos para los melancólicos. ¿Qué aspectos deben mejorar en su vida con ayuda de Dios? Dice: a caminar por la fe y no esperar que estén todas las cosas, todas las condiciones favorables. Dice, porque muchas veces esperamos que todo se pueda dar para nosotros actuar, pero aquí dice: porque por fe andamos y no por vista. Dios motiva a que confíen en Él. A no ser perfeccionistas críticos de las personas. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También a no dejarse llevar por el corazón, por las relaciones. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién puede decir que lo conoce? Y también a perdonar y a no guardar rencor. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esos son algunos de los consejos que tenemos aquí para los melancólicos. Y aquí tenemos a los flemáticos, ¿ya? También son introvertidos, son observadores, pesimistas, ¿ya? Algunas fortalezas: tienen una personalidad tranquila, serena, relajada, imperturbable. Son pacientes, equilibrados. Tienen una vida consistente, callados pero de buen humor, amables y compasivos. No muestran sus emociones, contentos con su vida. Algunas debilidades: son apáticos, son temerosos y preocupados, evitan tomar responsabilidades, voluntad de hierro, son egoístas, tímidos y reticentes, sin metas, falta de automotivación, les es difícil mantenerse en acción, les disgusta lo que los acosen, son perezosos y sin cuidado, desanima a otros y prefiere observar antes que actuar. Tenemos algunas debilidades. ¿Es usted flemático? ¿Tiene algunas características de él? Aquí tenemos a Abraham, ¿cierto? Tenemos un flemático, Abraham. Dice: por la fe
Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le entregó a Abraham grandiosas promesas, pero las vacilaciones, indecisiones y temores características propias del temperamento flemático lo llevaron a experimentar gran angustia y confusión. Era un hombre pasivo, confiable y conservador. Las pruebas que atravesó y las lecciones aprendidas de los errores que cometió lo llevaron a convertirse en un hombre cuya confianza y esperanza reposaban plenamente en Dios. Y los flemáticos también deben mejorar algunas cosas con la ayuda de Dios. Por ejemplo, vencer el temor. Aquí dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero que el que confía en el Señor es exaltado. Comprender que no siempre las cosas saldrán como ellos quieren. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos tu barrio y tú eres nosotros somos el barro y tú eres el que nos forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. A salir de su zona de comodidad. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo soy el Señor, tu Dios, y estaré contigo donde quiera que vayas, en Josué 1:9. Y también a comprender que muchas veces es necesario confrontar a las personas. Nunca respondas al necio con necedades, para que no resulte ser otro necio. Responde al necio conforme a su necedad, para que no se crea demasiado sabio, ¿cierto? Aquí tenemos también algunas características y algunas cosas que pueden mejorar los flemáticos. Bien, conclusión, si bien conocimos ya características fundamentales, yo me imagino que alguno de ustedes se sintió identificado con algunas de las cosas que mencionamos, ya sean fortalezas, ya sean debilidades. Pero que hay algo súper importante que destacar, y es que Jesús nos dejó al Consolador. Y sabemos que ese Consolador es el Espíritu Santo, quien puede obrar de una manera maravillosa en nuestra vida desde el momento que le aceptamos como nuestro Salvador. Él quiere que dispongamos nuestros temperamentos para que sean guiados por Él. Sabemos que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, hay frutos de ese Espíritu Santo, que es el amor, la paz, el gozo, la benignidad. Todos ellos son 9, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos a Dios y creemos realmente en Él, podemos tener esa opción de que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. A pesar de nuestro temperamento, sabemos que lo vamos formando con todo lo que Dios puede moldearnos, Dios puede seguir trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Dejaré que sea así? ¿Dejaré que el Señor moldee mi vida a través de su Espíritu Santo? ¿O seguiré justificando mis reacciones y emociones? Es una pregunta quizás que tenemos que ir analizando y quizás preguntándonos a nosotros mismos. No somos perfectos, ya no somos perfectos. A diario cometemos errores, a diario tenemos reacciones, pero tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo que a través de Él podemos ir cambiando lo que no está bien en nosotros. Dice así, en cambio lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. No importa cuál sea su temperamento natural, sea sanguíneo, melancólico, colérico, flemático, manifestará estas 9 características que transformarán sus debilidades. Sin duda, Dios quiere que pongamos nuestro temperamento, nuestro carácter a su disposición para que Él pueda transformarlo y moldearlo como Él quiere. Los frutos del Espíritu se van a ver en la medida que nosotros igual podamos buscar a Dios, podamos notar que hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar, ¿cierto? Y eso quizás solo no lo vamos a poder lograr, pero sí a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese mismo Espíritu que está en nosotros es el que levantó a Jesús de la muerte. Nótese, es el mismo.
no es otro. Por lo tanto, tiene poder para transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos.